Hoy, en este hermoso día 31 de mayo del 2023, cerrando del mes de nuestra Madre Santísima, estamos celebrando el cumpleaños de nuestro hermano Martín Rodríguez García, quien es coordinador del Ministerio Conquistando las Naciones para Cristo de esta ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y es deseo del festejado que todos conozcamos su testimonio de conversión. Tal vez algunos ya lo han escuchado, algo de su testimonio, pero hoy, un día especial, conoceremos su historia de vida y cómo puede actuar el Señor en nosotros cuando nos abandonamos a su voluntad y misericordia. Nuestra historia comienza un 31 de mayo de 1965, cuando la señora Petra García dio a luz a un hermoso niño a quien puso el nombre de Martín. Su niñez, como la de muchos niños, fue no muy alegre, pues en aquellos tiempos los papás eran de carácter muy fuerte y estricto con los hijos. El respeto y la obediencia era lo que forjaban a los hijos, quienes se sentían no queridos por la actitud severa de los padres. Así fue la educación de Martín. Su mamá, una mujer muy estricta, lo hacía sentir no amado, no valorado, y así fue creciendo con esa ausencia de amor y mucha soledad hasta sus 12 años, cuando, animado por los primos y los amigos más grandes que él, le dieron a probar por primera vez una cerveza. Él se sintió en ese momento aceptado, valorado, apreciado, rodeado de amigos, y le gustó cómo se sentía. Así que cada vez que Martín tenía problemas, se sentía mal o solo tomaba para sentirse alegre, feliz y aceptado. Así comenzó este pequeño niño de tan solo 12 años a caminar y adentrarse en el oscuro camino del alcoholismo. No es difícil de comprender que ese pequeño niño, conforme iba creciendo, también iba creciendo su necesidad de alcoholizarse, pues era su escape a los problemas, a la soledad, y solo tomando parecía que todo dejaba de tener importancia. Era la manera en que él se sentía feliz. En su juventud conoció a Juanita, una hermosa chica quien lo aceptó tal como era, pues le parecía un chico muy alegre y bromista, y aunque sabía que tomaba, no le importó. No pasó mucho tiempo para que decidieran estar juntos y se casaran por la iglesia, aunque a Martín no le gustaba ir a misa ni a nada que tuviera que ver con la iglesia, solo a las fiestas. Pero Martín, aunque ya tenía junto a él una persona que lo amaba y aceptaba como era, no dejaba su vicio. Como es natural, Dios los bendijo con muchos hijos y se vio en la necesidad de emigrar a los Estados Unidos para ofrecerle a su familia una vida mejor y de calidad. Desgraciadamente, en aquel país su vicio creció más y más, pues como ya sabemos, las malas amistades nos empujan a los vicios. Pero desgraciadamente, para Martín, el alcoholismo lo empezó a consumir al llegar al grado de ya no vivir sin tomar. Día a día no podía parar. Se regresó a su país con su familia, pero los problemas fueron creciendo, así como el vicio, quien lo transformaba en un hombre violento con sus hijos y su esposa. Nada le importaba más que satisfacer su necesidad por el alcohol al llegar al grado de vender todo lo que tenía. Sin preocuparse por el bienestar de su familia, él solo quería divertirse y divertir a los demás, pues era el alma de las fiestas. Bailaba, cantaba y a todos los tenía riéndose. Así pasó el tiempo y Martín dejó de ser un hombre cabal. El alcoholismo lo llevó a lo más bajo que pueda caer un hombre, a perderse en el vicio. Ya no comía, solo tomaba, duraba días y días perdido de borracho, orinado, vomitando hasta llegar al grado de consumir alcohol puro, ese que se usa para curar heridas. Muchos quisieron ayudarlo, pero no pudieron. Sus hijos iban creciendo y lo veían sintiéndose avergonzado y apenados de ver cómo el alcohol consumía a su papá y lo llevaba a la muerte, sin poder ellos hacer nada para remediarlo. Martín se quedaba dormido en los caminos, en el río, en las laderas, en total abandono de sí mismo, consumido por el alcohol. En una ocasión, un compadre lo encontró tirado en estado muy lamentable y, compadeciéndose de él, le dijo que lo llevaría a un retiro de sanación interior para que Dios lo ayudara a salir de este vicio. Con dificultad lograron convencer a Martín y a su esposa, pues Martín no conocía nada de Dios, no iba a misa, no comulgaba, no conocía al Santísimo,
Nada. Así lo llevaron al retiro del movimiento católico Conquistando las Naciones para Cristo en marzo del 2014, en la ciudad de San Felipe, Guanajuato. Después de 33 años de alcoholismo, Martín decidió que ya no tomaría más y así lo hizo, perseverando día a día. Pasaron 2 meses, pero de nuevo volvió a recaer porque se sentía muy desesperado y su situación empeoró. A pesar de todo, él siguió perseverando. No dejaba de ir a cada mes a los seguimientos que se hacían en la parroquia de San Miguel, en San Felipe, Guanajuato. Gracias a la ayuda de su compadre, que no lo dejaba de apoyar, llevándolo en su camioneta. Muchas veces recayendo, pues su cuerpo le pedía el alcohol para seguir subsistiendo y le era muy difícil aguantar. Tembloroso por las crudas, se salía a buscar dónde comprar cerveza o alcohol para sentirse mejor, pues él, por su alcoholismo, no tenía dinero, a veces ni para el alcohol, pero se daba sus mañas para conseguir algo y continuar viviendo el seguimiento. Desgraciadamente, aunque no dejaba de perseverar, Martín no podía dejar el alcohol. Se sentía frustrado, triste, enojado consigo mismo por no lograr salir del vicio. Los problemas en su familia crecían como su vicio, ya nadie lo respetaba, ni se interesaban por él sus hijos, ya no sabían qué hacer o qué decir. Y su esposa dejó de creer en él, se sentía enojada porque Martín no cambiaba. Ella tenía la esperanza de que se compusiera después de vivir el retiro, pero nada de eso pasó. Tan solo de verlo le daba coraje y ya no lo quería ver así. Le decía que ella ya no podía más, que se fuera de la casa, a donde no lo volviera a ver, porque era muy difícil y doloroso verlo. Hasta donde había llegado, ante esta situación, Martín sentía que ya no podía más. Lo invitaron a un retiro que sería en San Juan de los Lagos, Jalisco, un 15 de enero, y él quería ir. Sentía esa necesidad de servir, de estar con Dios. Se llegó la fecha y ese 15 de enero en la madrugada Martín sintió la muerte. Desesperado se salió de su comunidad en la madrugada a las 5:30 de la mañana y se fue a pie hasta la ciudad de Dolores Hidalgo para buscar la confesión. Era lo único que deseaba y lo que le daba el ánimo o la fuerza para seguir. Así duró caminando casi 2 horas hasta llegar a la parada del autobús y dirigirse a Dolores Hidalgo, al templo de la Tercera Orden, donde después de vivir su retiro de sanación solía confesarse, pero ya no alcanzó confesión. Él, con su enorme necesidad, se dirigió a la parroquia de la Asunción y ahí, preguntándole a una señora, le dijo que se esperara en el atrio por si llegaba un padre. Así lo hizo y esperó. De repente vio acercarse un hombre y le preguntó: ¿es usted padre? Él le contestó: sí lo soy. ¿Qué necesitas? Martín respondió: confesión. El padre, compadecido al verlo en estado deplorable, le dijo que lo esperara en la capilla del Santísimo, y él obedeció. Pasaron unos minutos que a Martín se le hicieron una eternidad y decidió irse, pero en eso llegó el padre y lo llamó a la puerta del Santísimo y ahí lo confesó. Martín, después de ser escuchado por el sacerdote, le dio las gracias y se regresó a su comunidad con la determinación absoluta de ir a servir al retiro de San Juan de los Lagos. Cuando llegó se encontraba su hijo mayor y su esposa y les pidió que lo llevaran por favor para servir en el retiro, pero su hijo le dijo: ¿para qué quiere ir si usted y mi mamá no cambian? Su esposa convenció a su hijo y se fueron los 3 rumbo a San Juan de los Lagos. Al llegar el hijo fue tocado por Dios y decidió vivir el retiro mientras sus papás servían. Así pasó el viernes 15, sábado 16 y Martín se sentía desesperado, angustiado. Sentía que ya no podía con esa terrible enfermedad que lo estaba consumiendo cada vez más. El domingo por la tarde, Martín sintió la muerte. Vomitaba sangre y arrojaba pedazos de hígado. Como pudo, llegó a la capilla del Santísimo mientras se tambaleaba y sentía la muerte muy cerca. Cuando al fin llegó, se arrojó a los pies de la custodia, se abrazó a ella y lloró largamente mientras le pedía y suplicaba a Dios que lo curara si era su voluntad. Martín lloraba y lloraba y le dijo que si era posible que ya lo recogiera, que ya era tiempo que le quitara la vida. Pero Martín, al estar postrado sin soltar la enorme custodia, sufría mucho y le pedía perdón a Jesús en la Eucaristía. Ahí le dijo: Jesús, aquí postrado ante tus pies te ofrezco mis manos, úsalas como tú quieras, mientras no dejaba de llorar y llorar.
En esos momentos se le acercó un servidor intercesor que comenzó a pedirle a Jesús Eucaristía por él, y Martín perdió el conocimiento. Cayó en un profundo descanso y cuando recobró la conciencia percibió un fuerte olor a flores. Eran ya las 7:45 de la tarde y a las 8 daría comienzo la misa, con la que concluiría el retiro. Después de esto, Martín junto a su esposa, su hijo y amigos se alió rumbo a su comunidad en Dolores Hidalgo. Y a partir de ese día Martín dejó el vicio y comenzó su conversión. Dios lo sanó, lo sacó de ese horrible vicio que casi termina con su vida y lo eligió para ser un pescador de almas, un discípulo de Jesús, un servidor. A partir de ese día, Martín comenzó a asistir a todos los retiros que podía, llevando con él a muchas personas que buscaban a Dios y con él su conversión. No le importaba lo lejano del lugar, solo deseaba conquistar almas para Dios. Así, todo fue el 2016 y a finales del año fue llamado para ayudar a los demás como él fue ayudado por medio de la oración. Y con enorme testimonio de conversión fue elegido para predicador y compartir su vida y experiencia del encuentro con Dios y su hermosa curación. Martín también fue elegido para formar parte de la mesa diocesana y lo eligieron como coordinador de Dolores Hidalgo, pero Martín no paró. Inspirado por Dios, buscó que los servidores del Ministerio de Dolores Hidalgo pudieran tener su seguimiento mensual sin tener que viajar hasta San Felipe y lo habló con el señor cura Raúl Ruiz, quien le dio el sí, y desde ese momento se pueden llevar a cabo los seguimientos en el centro de evangelización. Martín siempre se ha caracterizado por ser obediente y humilde. Nunca ha hecho nada sin el consentimiento del párroco, nuestro pastor y guía, consiguiendo así que en ese mismo año se pudiera realizar el primer retiro de sanación interior en la ciudad. A pesar de la inexperiencia, Dios sobró grandemente y gracias a eso se lo llevó a cabo un segundo retiro. Martín seguía conquistando almas alejadas de Dios y la llevaba a vivir el retiro de sanación. Mientras tanto, Dios lo seguía llamando a servirle y recibió varias invitaciones para que se preparara y pudiera ser ministro en la parroquia, pero él no se sentía digno. Con la llegada de la pandemia, Martín volvió a recibir la invitación del señor cura Ricardo Rodríguez, quien lo animó para que recibiera la formación requerida para ser ministro. Él, totalmente emocionado, volvió a decirle a Dios: aquí están mis manos, y Martín se preparó y recibió su nombramiento de ministro. Orgullosamente hoy sirve en la parroquia todos los jueves y en 2 comunidades. Así es cómo actúa Dios cuando te abandonas en su voluntad. Martín lo hizo y ha logrado lo imaginable. Dios le ha dado todo lo que necesita y mucho más. Su vida es un ejemplo indiscutible de fe y conversión, dándonos el testimonio absoluto de que todo lo tenemos con Dios y nada sin Él. Pero desgraciadamente, como en toda conversión, nada ha sido fácil para Martín, pues su increíble conversión es puesta en tela de duda. Mucha gente, su familia, comunidad y conocidos no reconocen su conversión y ha sido terriblemente criticado, cuestionado, humillado, burlado, pero él, tomado de la mano de Dios, ha seguido adelante contracorriente, siempre pensando en la conversión de los demás, pues él no puede olvidar que le prometió a Dios Eucaristía, que lo usara, y Dios lo ha guiado para seguir conquistando esas almas, a pesar de tantos obstáculos que constantemente se le presentan y ponen en riesgo esa misión que Dios indiscutiblemente le dio. Martín siempre está en constante y total comunicación con el señor cura y en total obediencia, así como con su asesor espiritual, el padre Carlos Alberto Juárez, respetando sus órdenes y pidiendo siempre su consejo, pues si no se respeta a un sacerdote, no se respeta a Dios. Es primordial esa comunicación y comunión con ellos, porque su curación la recibió frente a Jesús Eucaristía, y es totalmente necesario obedecer a los sacerdotes para lograr esa tan loable misión que Dios le ha encomendado. Martín se siente totalmente agradecido primeramente con Dios y Mamita María, su amada intercesora, y con el ministerio Conquistando las Naciones para Cristo, porque fue ahí donde conoció a Dios, tuvo un encuentro personal con Él y obtuvo su sanación. Martín sigue trabajando por Dios y para Dios, sigue conquistando almas y formando a las que ya están animándolas a seguir adelante en busca de su conversión, pues se sabe muy bien que no es fácil el camino,
pero también da testimonio de que nada es imposible cuando te abandonas a Cristo. Hace poco se llevó a cabo el cuarto retiro en Dolores Hidalgo con más de 1000 participantes, gracias a Dios, sembrando esa semilla de amor a Dios y a Mamita María. Martín acude a dar su testimonio a diferentes lugares cuando así se lo piden, siempre pensando y pidiendo a Dios que su testimonio sirva para ayudar a quien lo necesite. Martín también ha formado un equipo de servicio para la parroquia, quienes cada mes sirven en la Mies de Pro Populo, como equipo de apostolado integrado por lectoras, colectoras, cruz alta, cirial, derecho e izquierdo, navetas, incesario, monitor, todos miembros del ministerio que dignamente ha puesto en alto reconocimiento el movimiento de Conquistando las Naciones para Cristo, caracterizándose por su obediencia y total servicio cuando son requeridos por el señor cura y los padres de la parroquia, actuando siempre en total comunión con el ministerio Conquistando las Naciones, con la diócesis de Celaya y con la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, siempre en busca de cumplir cabalmente y a la medida de sus fuerzas con la misión que Cristo Jesús le dio hasta que Dios se lo permita. Ahí está Martín, este hermano que Dios ha tocado su corazón y ha trastornado la vida para bien de él y de la iglesia. Nuevamente le damos un aplauso fuerte en este su día, su cumpleaños. Y lo que nos decía siempre el Padre Espiritual, en el camino de Dios, no importa cómo empieces, sino cómo terminas, cómo queremos terminar. Pidámosle eso al Señor también cada uno de nosotros. A veces no empezamos bien, a veces empezamos con el pie izquierdo, pero Dios sabe cómo arreglarnos. Nos ponemos de pie. Oremos. Dios nuestro, que la iglesia proclama tu grandeza, porque haces cosas grandes en tus fieles, y así como a nuestra Madre Santísima y a San Juan Bautista se alegró al sentir la presencia oculta de tu Hijo, haz que tu pueblo pueda reconocer siempre con alegría este sacramento al mismo Cristo viviente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos despedimos de nuestra Madre Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto, verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.